¿Cómo están, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Canal Guaraman. Bueno, hoy iniciamos el 2023. He estado obviamente un poquito con hartas tareas, hartos temas, por la cual no me ha permitido a lo mejor subir muchos videos constantemente, pero estoy haciendo todo lo posible para poder hacerlo más continuo. Así que no los voy a dejar, voy a seguir subiendo videos y hoy día la verdad es que nos tocaría un preguntas y respuestas. También es un video que me han pedido mucho y en los comentarios he visto hartas preguntas muy buenas y he seleccionado muchas preguntas que son muy interesantes poder responderlas aquí. Así que, bueno, comencemos y vayamos también con la intro para que partamos con la primera pregunta. Bien, nuestra primera pregunta es, Andrei Vladimir nos pregunta, yo quería saber el cable rojo dónde va conectado exactamente. A ver, esta pregunta va orientada a la instalación de la cámara de retroceso que le instalamos, ¿cierto? Con todo el kit en el espejo, ¿cierto? En la Gran Nómade. Y pregunta dónde va conectado todo este cable rojo, ¿cierto? Que venía en el ramal. Afortunadamente, yo cuento con una adicional, ¿cierto? Una igual o similar a la que estaba instalada en ese kit. Y vamos a poder explicarlo de mejor forma. A ver, esta es la cámara, ¿cierto? Donde, aquí está, si se fijan, obviamente es muy similar a la que ya habíamos presentado anteriormente. Bueno, cuenta con su conector único y tenemos nuestro ramal. Y en este ramal contamos con, en este caso, tres cables, que obviamente este es el conector que va hacia la cámara. Este iba conectado hacia el video, ¿cierto? Para conectarlo a alguna pantalla, algo así. Y acá estaba el positivo y negativo. Y además contábamos con este cablecito rojo, que era el cable que nos estaba preguntando. Este cable rojo es el que va conectado a las luces de retroceso, ¿vale? Va conectado al positivo de la luz de retroceso, con el objetivo de que cuando yo ponga reversa, ¿cierto? Con esto me active la cámara, active toda la zona, ¿cierto? Los LED, vamos a ponerla ahí, que me active los LED, me active, ¿cierto? La imagen y le diga a la pantalla que me pueda mostrar la imagen, ¿cierto? Que está captando este dispositivo. Yo lo que hice en ese caso fue sacar el foco, identificar la ampolleta de retroceso y ver cuál era el positivo y negativo de esa misma ampolleta. Con eso yo hice el enganche, ¿cierto? Lo conecté y después de eso ya hice todo el pase del cable por dentro para que no se viera. Pero como decía, para obviamente responder a la pregunta, este cablecito rojo va conectado al positivo de la ampolleta de marcha atrás. Ricardo González nos pregunta, Men, ¿podrías decirme cómo instalar un tacómetro de RPM en mi auto Maruti? Bien, en este caso, contar un poco de historia. Hace como 10 años atrás, si es que no, a lo mejor un poquito más, no existía, ¿cierto? A lo mejor un tacómetro en este caso, económicamente hablando, de acceso, ¿cierto? Que pudiéramos comprar rápidamente, a no ser de que pudiera encontrar uno muy grande, donde pudiera sí o sí tener el selector de los 3 cilindros. Normalmente estaban para 4, 6 y 8 cilindros porque efectivamente eran los más comunes. Maruti tiene 3 cilindros. En este caso, nosotros contamos, ¿cierto? Con un tacómetro de este estilo. ¿Cuál es la idea de esto? Acá nosotros contamos con un cable rojo que nos va a proporcionar de alguna forma la corriente, y la idea de este cable rojo es que esté conectado, en este caso al encendido, es decir, que cuando nosotros damos el tercer contacto, ¿cierto? O sea, la tercera posición de la llave, antes de echarlo a andar, tiene que estar conectado a este cable rojo, cosa de que prenda con toda la electrónica del vehículo. El cable negro obviamente es cable tierra. Y aquí contamos con un cablecito adicional, que en este caso sería un cable verde. Nos va a permitir conectarlo a la bobina. En este caso, la bobina cuenta con 2 conectores y obviamente el central, que va directamente hacia el distribuidor. Y ahí es donde nosotros vamos a conectar, ¿cierto? En el negativo de la bobina vamos a conectar ese cable de color verde. Lo que va a hacer es leer la frecuencia en la cual está mandando los pulsos para que prendan cada una, en este caso, o la chispa, ¿cierto? Que va a mandar hacia el distribuidor. Y por lo tanto, lo que va a identificar eso es las RPM.
De esa forma hace la lectura para saber qué revoluciones tiene el vehículo. Y la verdad que servían bastante para monitorear obviamente el estado, ¿cierto?, del relentí, para ver en caso de el encendido, ¿cierto?, en frío, cosas por el estilo. Así que les va a servir, se puede instalar, es rápido de instalar, así que les serviría para que puedan hacer esta adaptación a su vehículo. Rodrigo Jiménez nos pregunta, bueno, hola amigo, he visto tus videos y tengo un Maruti y no sé cómo regular las válvulas, ¿me podría ayudar? Bien, en la regulación de las válvulas, si bien ahí es un poquito más complejo el tema, pero no es tan complejo, o sea, podemos hacerlo. La verdad que es factible poder llevar esa regulación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar nuestro manual. En este caso, en la página 25 nos va a informar cómo hacer la regulación de las válvulas. Primero que todo, nosotros tenemos que dejar el primer cilindro, ¿cierto? Lo tenemos que dejar en el punto muerto superior, es decir, que el pistón queda lo más alto posible. Ahí las válvulas, ¿cierto?, van a estar cerradas. Y como dice aquí, nosotros tenemos que regularlas en relación a estos parámetros. Cabe destacar que también acá hay dos versiones del vehículo para que se haga la diferencia. El F8D lo vamos a buscar acá. En este caso sería... Espérenme, ahí sí. A ver, en este caso, como decía, sería... Este es el F8B. El F8B es el que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos un distribuidor, tenemos nuestras bobinas y si se fijan acá tenemos solamente el damper del cigüeñal, ¿ya? A diferencia de el otro, ¿cierto? Que es el si no mal recuerdo, el F8D. El F8D tenemos el damper adicional, que en este caso es para el aire acondicionado. Y aquí este motor ya trae la inyección directa. Para nosotros vamos a necesitar el F8B. Como decía, en la página, ¿cierto?, 25, el F8B. Aquí lo que nos está diciendo es que las válvulas se regulan en relación a las válvulas de entrada y las válvulas de salida. Las válvulas de entrada se regulan entre 0.13 y 0.17 y las válvulas de salida entre 0.15 y 0.19. ¿Cómo regulamos las válvulas? Estas se regulan a través de un aparatito, en este caso a través de un filler. El filler es este aparatito que nos va a permitir, ¿cierto?, poder identificar si se ve cada una de estas paletitas tiene una medida en particular, 0.25, 0.015, 0.02 y así hasta obviamente dar la vuelta entera, que tenemos obviamente los 0.25 como máximo. Acá está identificado el 0.15, 0.10, 0.19, ¿cierto? Con esto nosotros lo que vamos a hacer es poner, ¿cierto?, nuestro primer cilindro en el punto muerto superior. Lo vamos a identificar, ¿cierto? Porque vamos a tratar de levantar este martillo con los deditos, ¿cierto? No vamos a poder levantarlo, o poquito se va a levantar, y vamos a poder meter el filler aquí entre este espacio. Acá lo que dice la A, ¿cierto?, que es el gap o la diferencia que existe entre la válvula, o la cabeza de la válvula, con el martillo en este caso, ¿vale? La verdad yo le digo martillo, no sé cómo se dirá, pero me entiende. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este es una tuerca, en este caso de 10, con un tornillo que está en paleta. Ahora, para que se pueda ver mejor, acá encontré una válvula, ¿cierto? Vamos a ampliarla. Esta es de un Kia, para que obviamente lo único que quiero mostrarles aquí es esto. Esta es una tuerca, ¿cierto?, que aprieta todo este tornillo y lo que tenemos que hacer es soltar la tuerca un poco, apretar con el tornillo o soltar dependiendo de el grado que queramos nosotros hacer la regulación. Si estamos en las válvulas de entrada, nosotros tenemos que regularla entre 0.13 y 0.17, y si están en la salida, como decía, 0.15 y 0.19. Como dice acá también, esto tiene que estar en una temperatura, es decir, que cuando el motor está frío tiene que estar entre 15 y 25 grados. Y si nosotros de alguna forma por una urgencia necesitamos evaluar o regular las válvulas, en caliente el vehículo tiene que estar entre los 60 y 68 grados. Yo recomiendo hacerlo en frío debido a que en la tapa de válvula, ¿cierto? Obviamente todo este aparato, todo esto que está aquí ya está caliente, entonces al final nos vamos a quemar, nos vamos a estar a lo mejor tocando cosas y podemos quemarnos y producir un accidente. Entonces en este caso se saca la tapa de válvulas, no es necesario sacar la lateral donde tenemos la correa de distribución,
sino que solamente vamos a tomar nuestra llave, ¿cierto?, de 17, vamos a empezar a mover al damper de abajo, aquí, ¿cierto?, en esta zona, vamos a moverlo para que toda esta zona se mueva y deje las válvulas, en este caso apretadas, es decir, como nuestro pistón arriba con el punto muerto superior. Una vez que esté ahí, nosotros empezamos a regular, ¿cierto?, las válvulas de entrada, las válvulas de salida en relación a estos parámetros que aparecen acá. Y después, una vez que tengamos el cilindro 1, pasamos, ¿cierto?, al cilindro 2, después pasamos y al cilindro 3. De esa forma las válvulas se regulan. Ahora, me parece súper interesante este tema y que podríamos abordarlo en un siguiente video. Es decir, si a lo mejor les interesa, comenten en la caja de comentarios si les gustaría que pudiéramos abordar este punto, revisarlo en mayor detalle y que pudiéramos ir regulando las válvulas en un video específico de eso. Así que voy a estar esperando sus comentarios y espero que también podamos haber respondido la pregunta del amigo aquí que nos preguntó cómo regular las válvulas. Christopher Rivero nos pregunta, a ver, tiene una consulta, voy a resumir un poco la pregunta porque es bastante larga. Tiene una pregunta, él realizó, ¿cierto?, una reparación en el vehículo, lo dejó en buenas condiciones y todo, pero no puede apagar el motor. ¿Cierto? Le dice que él estuvo revisando la continuidad de los cables, revisó la chapa, revisó todo y él ha tenido que de alguna forma instalar algún sistema aparte para poder apagar el motor. Lo chistoso de todo esto, no por él obviamente, es que a nosotros nos pasó algo muy similar o nos pasó lo mismo. Y aquí en este caso hay que revisar algo. Acá no tengo a lo mejor muchas imágenes ni videos, pero sí te puedo contar en relación a la experiencia. En uno de los vehículos estaba instalado un cortacorriente. Este cortacorriente lo que estaba haciendo era quedarse pegado, es decir, que cuando nosotros arrancábamos el vehículo, ¿cierto?, pasa por todo este sistema de los relés, que son 2 relés, y resulta que cuando nosotros cortábamos el contacto, uno de los relés se mantenía activo. Entonces descubrimos que efectivamente después de mucho darnos vuelta, porque nosotros no instalamos el sistema que tú mencionas, el hecho de cortar la corriente con la bobina y cosas así, nosotros finalmente apagábamos el vehículo porque poníamos primera con freno y sacábamos el embrague y se apagaba porque ya no podía más. Pero era la única opción que teníamos. Ahora, que como decía, ¿cómo lo descubrimos? En este caso fuimos viendo el cableado, ¿cierto? Todo lo de la chapa, también vimos que tenía continuidad, no había ningún problema, pero empezamos a seguirle el rastro hasta que nos encontramos con este tema de el cortacorrientes y por lo tanto empezamos a desmontar este cortacorrientes, sacarlo de la chapa, sacarlo de donde estaba, ¿cierto?, todo esto accionado y al final, al dejarlo todo como de fábrica, volvimos a tener la opción ya de apagar el motor sin ningún problema. Así que en este caso en particular, en esta pregunta en particular, creo que es más una revisión, es decir, parte revisándose que existe algún sistema que está instalado en el vehículo que no sea original y quítalo. Obviamente desde el punto de vista desde la chapa, es decir, un cortacorriente o algo que nos permita obviamente tener un inmovilizador del vehículo. Lo más probable es que sea el problema, de verdad que creo que es uno de los problemas que fue más dolor de cabeza hasta que nos dimos cuenta que era eso. Si bien obviamente después de eso no logras encontrar cuál era el problema, te recomiendo de lleno que lo puedas llevar a un eléctrico, que se pueda revisar, porque probablemente haya otro problema adicional, o sea, algo que efectivamente esté haciendo un retorno a la corriente que no permita obviamente cerrar el ciclo y que tengas que a lo mejor, como tú dices, cortarlo desde otro lado. Pero sí o sí estoy bastante seguro de que el problema tiene que estar enfocado dentro de algún sistema adicional instalado en el vehículo que no corresponde al sistema original y que hay que sacarlo. Con eso te recomiendo y te lo aseguro que probablemente va a solucionar tu problema. Elvis Díaz nos pregunta: hola amigo, lo instalé, si bien enciende la activación del crucero, en el tablero no se setea la velocidad, por favor ayuda. En este caso está preguntando sobre la instalación del control crucero en la Gran Nómade. Bien, esto a lo mejor es un problema que puede ocurrir en relación a una mala conexión en el sistema. Es decir, a mí me pasó lo mismo. Traté obviamente la primera instancia que hice la instalación, no me seteaba bien el valor, es decir que cuando apretaba set no seteaba bien la velocidad, no la dejaba, solamente me decía que estaba activado el crucero, pero no así como decía en este caso la velocidad. Hay que ver dos condiciones. La primera es que creo y entiendo de que existen dos puntos. Hay vehículos que los setean a los 40 km/h y otros que los setean a los 60.
¿Dónde estaba mi problema? Eran que en el tercer conector, es decir, donde yo mostraba en el video que teníamos el primer conector que estaba dentro de, en este caso, del volante, luego el que estaba detrás del volante como segundo conector y el tercero el que estaba a los pies, ¿cierto? A la parte izquierda. En ese, a mí me quedó el conector rojo, en este caso uno de los pines quedó sueltecito, no quedó bien incrustado, ¿cierto? Dentro del sistema y por lo tanto era justamente el botón que hacía el seteo. En este caso en particular creo que tu problema va por ahí, porque si ya estás seteando, en este caso el crucero, es decir, que ya te lo está detectando, solamente faltaría la otra parte, es decir, que ya el cablecito debería haber quedado a lo mejor mal enganchado y eso es lo que no nos está permitiendo hacer el seteo correcto del control crucero. Y bien, ahí teníamos nuestra sección de preguntas y respuestas. Creo que esta vez salieron muy buenas preguntas. Como decía, estoy constantemente viéndolas, revisándolas, respondiéndole a cada uno de ustedes. Me da mucha alegría, ¿cierto? Ver que están constantemente preguntando, de que podamos responderles a ustedes. Y como decía, creo que también de esas mismas preguntas van saliendo a lo mejor videos que son explicativos de mayor nivel. Es decir, si no queda claro a través de la respuesta en los comentarios, va a salir a lo mejor aquí en estos videos de pregunta y respuesta. Y si a lo mejor no queda muy claro en esto, podemos hacer un video enfocado directamente en eso. Es decir, justamente también con el video o en este caso la pregunta que nos hicieron sobre la regulación de las válvulas. Me parece muy interesante que pudiéramos verlo, verdad que pudiéramos hacerlo en un video. Así que como decía, coméntenlo en la caja de comentarios si es que les gustó y si es que les gustaría también qué tipo de video les gustaría. He visto ideas de modificaciones del Maruti, respuestas, ¿cierto?, en relación a otras modificaciones que se le hicieron tanto a la camioneta como al Maruti, la regulación de las válvulas, ¿cierto? Y otras modificaciones que vamos a seguir haciendo en el Maruti. Entonces, es bueno que pudiéramos ver a lo mejor otra clase de preguntas que pudiéramos responder a través de esos videos que son mucho más largos. Así que muy grato este espacio, muy grato haber respondido sus preguntas. Espero que se sigan suscribiendo, sigan comentando en la caja de comentarios y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún otro capítulo de este canal, tu canal Guaraman. Hasta la próxima.